remesas en América Latina hay casi 70.000 millones de dólares de remesas de migrantes, de los cuales una parte importante viene de aquí. Bueno, cuando el inmigrante está desocupado no manda más plata a sus familiares, es una realidad. Entonces comienza a haber una caída de las remesas, y las remesas es la que alimentaba sobre todo la situación de los sectores populares carenciados. La gente manda a trabajar al exterior a uno de los hijos o de los hijos que alimentaban a las familias en el Ecuador o en Honduras o en donde sea, así que, y eso todo se comienza a sentir. Entonces tenemos ahora, con la caída de las materias primas, con los problemas de las remesas, con la pérdida de apetito de las inversiones, con la baja del crédito, a nosotros desde luego se nos complica la vida también. Por supuesto, América Latina tiene defensas, como no tuvo antes. Tenemos una buena cantidad de reservas que no teníamos en el pasado, tenemos una deuda externa que ha sido controlada, más o menos. Es decir, de alguna forma hay capacidad de respuesta y los gobiernos están saliendo con puesta en marcha de políticas parecidas a las que están haciéndose aquí. Más inversión pública, líneas de crédito, en fin, todo aquello que permita estimular la demanda interna, pero tenemos problemas. Bueno, esto es un poco el panorama de partida. Entonces ahora las dos preguntas que ustedes se harán, que me parecen obvias, es ¿qué pasa en el año 2009? ¿Y cuándo salimos del paquete? Yo creo que este año, desde el punto de vista de la economía mundial, va a ser malo, para algunos muy malo, pero yo creo que va a ser malo en general, y en eso coincide todo el mundo, que vamos a crecer el 1% a nivel mundial. En Europa los países caen todos, en América Latina no va a haber recesión, pero del 5% vamos a bajar al 2 o 1,5%, y eso todo comienza a morder en la situación social. Yo creo que, en definitiva, las soluciones podrán empezar a partir de 2010, yo creo, con buena suerte. Con buena suerte. Ahí entonces el tema es cómo salimos y qué hacemos en este momento. Yo creo que en el cómo salimos, el cuándo salimos, como le digo, yo no me atrevo a decir cuándo. Hay dos posiciones ahí. Algunos que dicen que salimos en 1 año y 1 año y medio, otros que dicen que salimos en mucho más tiempo. Yo me inclino a pensar que la llegada de Obama al gobierno es un hecho importante porque marcó un shock vitamínico en cuanto a la confianza, ha traído esa confianza que es muy importante. Creo que eso importa mucho. Creo que los Estados Unidos son un país optimista, que sigue mucho al líder. El presidente es el presidente de todos los americanos, aquí no hay divisiones, la gente sigue al líder, lo acompaña, y ciertamente este hombre está generando en el mundo una situación de confianza en la cual tenemos todos que creer, porque si le va bien a ellos, no va bien a los demás. Ahora, tiene una tarea muy complicada, porque se han desarmado muchos de los mecanismos que había en funcionamiento hasta ahora, y poner en marcha una nueva dinámica y restablecer la confianza no es fácil. Pero como digo, Estados Unidos creo que va a salir primero que el resto del mundo, y si sale primero, eso puede llevarnos ciertamente a comenzar a tener soluciones en esa materia. Ahora, la pregunta que uno se puede hacer es ¿qué lecciones nos ha dejado esta crisis? ¿Y cuál podrá ser el mundo que se nos viene a futuro? Bueno, yo diría que las lecciones que van quedando es que los mercados financieros y la ingeniería financiera ha hecho cosas brillantes en el crecimiento, pero tiene que tener alguna forma de control. Es decir, no es posible que el mundo financiero se maneje sin ningún control por el principio de la autorregulación. Es interesante, yo cuando vivía en Washington lo viví intensamente eso. Es decir, hay la convicción real de que la autorregulación es mejor que la regulación. Eso es un principio casi filosófico. Todo lo que significara intervenir implicaba necesariamente una solución subóptima. Los mercados, the market knows best. El mercado conoce mejor. Era eso un poco la filosofía. Eso creo que ha quedado demostrado que no es así. Es decir, así como en los años 30 todo el mundo aceptó pacíficamente de que había que controlar a los sistemas bancarios, hoy por hoy hay también una aceptación pacífica que los mercados financieros no bancarios también hay que de alguna manera regularlos y supervisarlos. Esa es una lección que ha quedado claramente de
La segunda lección, que es importante, yo diría, es que la estructura del poder de los organismos que controlan la economía internacional no refleja el poder actual, refleja el poder del año 45, cuando se crearon los organismos de Bretton Woods, pero no reflejan lo que hoy tenemos. No reflejan el poder de China, no reflejan el poder de Brasil, el poder de la India, el poder de Rusia, el poder de Sudáfrica, los llamados BRICS, y eso significa que de alguna manera, como lección hacia futuro, el mundo tiene que dejar que esos organismos estén mucho más coadministrados siguiendo la nueva estructura del poder económico mundial. Y a eso vamos a ir, ¿eh? Esa es la demanda que tienen de mayor capital en el Fondo Monetario o en el Banco Mundial. Yo creo que ese segundo punto que no hay es un hecho que está más o menos convirtiéndose en un punto pacífico. El tercer punto que también importa destacar como conclusión del pasado es que en todo este esquema el tema comercial sigue siendo muy importante. Y el riesgo que hay hoy en el mundo es que incurramos en el mismo pecado de los años 30. Los países enfrentados a esta crisis se cierran, ¿verdad?, internamente. Grave error. Eso provocó en los años 30 que la crisis demoró 10 años más que lo hubiera demorado en resolverse. Yo espero que esto sea algo que se comprenda pacíficamente y creo que el G20 de alguna manera ha entendido esto cuando ha dicho que hay que tratar de seguir abriendo los mercados. Es muy difícil tomar esa decisión para un gobierno, es mucho más fácil pensar que las cosas se resuelven adentro, yo lo entiendo, pero de alguna forma yo creo que esa tercera lección es muy importante poner arriba de la mesa. Una cuarta lección que yo creo que es importante para los países emergentes es que no hay desacople. Aquí estamos todos en un vagón de la economía mundial y no hay economías que se aíslen del resto del mundo. En alguna parte, alguna vez se dijo en América Latina, este tema de la crisis es un tema de los Estados Unidos. No. Aquí estamos todos en el bote, es un tren en donde los vagones están a distinta distancia, pero están todos tirando del mismo motor. Entonces yo digo que todos esos temas son los grandes temas que de alguna forma se van formando, se van viniendo como elementos pacíficos, sobre los cuales habrá que trabajar. Ahora, ¿cómo será el mundo que viene? Yo creo que hemos tenido en el fondo dos grandes momentos o dos grandes modelos en el mundo. Cuando la crisis del 30, que empieza en el 29 y se profundiza durante los años 30, junto con la crisis vienen los grandes totalitarismos del mundo, el nazismo, el fascismo, el comunismo. Luego tuvimos la guerra, después seguimos levantándonos lentamente hasta que recién en los años 50 empezamos a salir. Fue una crisis muy profunda, fue el primer esa primera. En ese momento también es cierto que como consecuencia de esa crisis se creó el estado de bienestar en el mundo. Y el estado de bienestar yo creo que fue una conquista muy importante que ciertamente estuvo en los países llamados desarrollados, pero en alguna forma también está permeado para nosotros. Es decir, que de alguna manera se sale en algún momento, yo creo que no se sale en el encerramiento, se sale en fortalecer la apertura y de alguna forma salió ese primer modelo con el estado de bienestar. Cuando en el 82 entra Thatcher y Reagan a redefinir el retorno de la ortodoxia del mercado, también hubo un periodo muy importante. Los últimos 20 años, lo dije anteriormente, fueron los más brillantes que hemos tenido nunca en la historia de crecimiento con estabilidad. Y el mundo avanzó y la pobreza se redujo, es decir, hubo logros que no se puede ignorar. Yo creo que, por tanto, esos modelos tienen que ver un poco con esas dos grandes etapas.